Noches a todos. Profesor Mario, disculpe, ¿esperamos a sus estudiantes o ya cree que es considerable que la profe Natalie empiece a hacer su presentación? Ya, apenas se pueda vincular, yo creo que ya puede iniciar. Estamos ya, faltan nada más unos pocos estudiantes, está la mayoría del curso ya aquí vinculado. Perfecto, entonces ya podemos dar inicio debido a que la profe Natalie ya se pudo conectar. Buenas noches a todos, tanto para los estudiantes de la Universidad Libre sede Cartagena, al igual que los estudiantes de la UPN del Norte. Vamos a darle inicio a esta segunda sesión que será presentada por la profesora Natalie Herrera Valera, que es docente de UPN de Perú. Adelante, profe Natalie, bienvenida, buenas noches. Buenas noches con todos. Disculpen la demora, sino que la sesión pasada ingresé directo, pero ahora me ha pedido la aplicación y no la tenía descargada. Pero ya estamos. Más bien, aquí yo quiero compartir, no sé si... A ver, no sé si ya lo pueden ver. Sí. Sí, profe, ya observamos. Ya. Entonces, bueno, quería saludarlos. Ante todo, buenas noches con todos. Buenas noches. Espero que tanto ustedes como sus familiares se encuentren bien, ¿no? Estamos pasando por una situación un poco complicada, independientemente del país en el que nos encontremos. No sé si se me escucha bien también. La escuchamos bien. Ya, muchas gracias. Entonces, un poco, profesor, quería saber si alguno de sus estudiantes me podría decir en el chat más o menos, porque yo sé que ellos trabajan ya, ¿no? Entonces, lo que quisiera saber de repente si están ligados o no en las labores que realizan en el sector público, ¿no? De repente por ahí, no sé cómo les llaman a ustedes allá en Colombia, si es que están ligados a alguna función del gobierno, ¿no? Entonces, más o menos para saber qué funciones son las que realizan y poder encaminar un poco la presentación a los intereses de la audiencia, ¿no? De la clase. Entonces, no sé si entre sus alumnos me podrían escribir en el chat, ¿no? Si es que están ligados o no al gobierno y de repente en qué parte, ¿no? Sí, claro, profesora. Hay varios que están ejerciendo funciones en el sector público en diferentes ramas del poder. Yo creo que ellos pueden, si usted les permite que puedan intervenir, ellos rápidamente le pueden decir en qué lugares trabajan dos o tres de los estudiantes que están aquí, si usted les permite. Sí, claro, profesor. Marta, ¿estás ahí, Marta? No. Pero no sé si es que hay algún voluntario. Marta o Sí, Karen. doctor, estoy aquí. Lo que pasa es que estaba la señal muy mal y me saca. Ya estamos escuchando, Marta. Buenas noches, doctora. Mi nombre es Marta Cera y soy funcionaria de la rama judicial. Me desempeño en una oficina que acá denominamos nosotros Oficina de Ejecución Civil Municipal, adscrita a los juzgados civiles municipales. Ya, muchas gracias, Sí. Marta. Bueno, gracias a usted. Jesús, que además es nuestro representante de los estudiantes. Allá usted es delegado, le llaman, ¿verdad, profesora? Sí, Bueno, sí, profesor. Jesús, compártenos. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctora, compañero presente. Mi nombre es Jesús Gómez. Trabajo en la Policía Nacional, en la estación de Policía Caribe Norte, perteneciente a la ciudad de Cartagena. Manejamos el sector turístico que se encuentra a los pies del Castillo de San Felipe. Trabajo en el área administrativa y superviso el personal que sale a trabajar acá en la unidad como un talento humano, se podría decir de cierta forma, y análisis estadístico, delictivo y operativo de la jurisdicción. Muchas gracias, Jesús. Perfecto. Y por último, no sé quién, algún voluntario, o si Karen también quiere compartirnos que trabaja en una de las instituciones también muy representativas en la ciudad, que son las notarías.
Buenas noches, doctor. ¿Cómo está? Buenas noches, doctora. Buenas noches, Karen. Bueno, yo me encuentro vinculada a una notaría, pues las notarías dan fe pública a nivel nacional. Hay notarías en todos los círculos de la ciudad de Cartagena. Nosotros pues trabajamos todo lo que es el tema de propiedad, de registro civil, damos fe pública de las transacciones privadas que realizan las personas. Y bueno, estamos a disposición del gobierno, nos vigila la Superintendencia de Notariado y Registro. Somos un particular que presta un servicio público. Es una empresa un poco híbrida, o sea, no es totalmente pública, sino que tenemos la vigilancia del gobierno y todas las funciones que ejercemos nos las suministra el gobierno. Muchas gracias, Karen. Yo creo que ahí tiene básicamente más o menos algún perfil o no sé si hay algún otro voluntario que quiera compartirnos si trabaja en algún lugar del sector público. Si no hay voluntarios, profesor, con eso está más que bien para poder más o menos tener una idea de por qué es un público distinto, ¿no? Entonces, la clase que ustedes llevan acá en la universidad se le llama Working Adult, ¿no? Es un programa para personas que trabajan y he enseñado también a ese grupo de estudiantes y por eso es que les hago la pregunta porque normalmente me ha tocado que estudian una segunda carrera, ¿no? Por ejemplo, como Jesús, que estaba en las Fuerzas Armadas, ¿no? Y acá también tenemos Fuerzas Armadas y se especializan en derecho justamente para adquirir nuevos cargos, ¿no? Igual hay algunos también que estudian mucho el tema de la docencia se puede decir a nivel primaria, a nivel secundaria, ¿no? Y quieren tener como una segunda carrera el tema del derecho. Bueno, creo que no ha habido oportunidad de presentarme. Me presento, yo soy Natalia Herrera Valera, soy docente, como le señaló Jessica, docente de la Universidad Privada del Norte, soy abogada, pero soy magíster en gestión pública, ¿no? Por la Universidad del Pacífico aquí en Perú, y mis funciones, aparte de ser docente, yo capacito a entidades públicas aquí en Perú, ¿no? En temas de gestión pública, en temas de planeamiento estratégico, que es a nivel nacional en todo el sector público, ¿no? Y también hago consultorías en todo lo que es derecho administrativo y gestión pública. Entonces, el enfoque que yo le doy a la estructura del Estado, ¿no? A las funciones que realiza, a los problemas que tiene el Estado y cómo solucionarlo desde el ámbito, como el derecho administrativo como una herramienta de, ¿no? Porque, por ejemplo, ustedes en las funciones que realizan, los que me han contado, María, Jesús o Karen, actúan con el derecho administrativo, lo están realizando en sus quehaceres, simplemente que de repente, como todavía no habían llevado el curso, no lo identificaban como tal, ¿no? Sabían que realizaban ciertas funciones, pero no sabían qué había detrás de eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, a veces uno puede agarrar un expediente y lo tiene que foliar, pero no sabe que esa foliación, por ejemplo, tiene una normativa o cumple alguna función, ¿no? Entonces, esa importancia de las funciones que realizamos en nuestro día a día, en las acciones que realizamos o en las labores que realizamos, ya estamos dentro del derecho administrativo. Entonces, yo lo que les quiero compartir un poco con el profesor que tuvimos la oportunidad de escucharlo, una gran clase el día sábado anterior, yo les quiero compartir con ustedes cómo es el derecho administrativo, algo súper general en el Perú, y lo que es el proceso contencioso, ¿no? Que es después del acto administrativo que ustedes también revisan. Profesor, no sé si me podría confirmar en qué semana están. Usted me mandó el sílabo, pero claro, ahí estás separado por semanas, pero no sé si es que ellos ya llevaron el tema del acto administrativo. Sí, efectivamente ellos o alcanzamos a abordar dentro del desarrollo de la temática del acto administrativo. Están con muchas expectativas porque el año que viene van a empezar a ver por primera vez o acercarse al tema del proceso contencioso administrativo. O sea que tienen las bases propias del acto administrativo y van a empezar sí, a acercarse un poco más. Ahí si no tienen tantos conocimientos a profundidad sobre el proceso contencioso, principios y demás. Así que están con muchas expectativas de conocer en derecho comparado estos dos temas.
Ya, gracias, profesor. Entonces, ¿se puede ver el PPT, profesor? ¿Se pueden ver el PPT? Sí, ¿Profesor? la presentación. Ya. Entonces, bueno, le he puesto así procedimiento administrativo y proceso contencioso administrativo en el Perú, ¿no? Quiero mostrarle qué es lo que regula nuestra legislación en el Perú, que imagino que va a ser muy parecida a la colombiana, porque en alguna oportunidad también me ha tocado dar alguna exposición en otra universidad de Colombia, y cuando dábamos esta exposición en ambos lados era muy similar, ¿no? Entonces yo creo que en este caso del derecho administrativo y el proceso contencioso administrativo también vamos a encontrar muchas similitudes porque más o menos seguimos la misma doctrina, ¿no? Lo que vamos a ver es la organización. Quiero mostrarles cómo es la organización de la administración pública en el Perú, la normativa que regula los procedimientos administrativos. Quiero comentarles un poco cómo es el procedimiento administrativo en el Perú, cuáles son las formas de conclusión del procedimiento administrativo, el silencio administrativo, la revisión de actos administrativos y el proceso contencioso administrativo, ¿no? No se asusten por los números, lo vamos a hacer súper sencillo, pero me parecía necesario darles desde el inicio hasta el fin para que no haya como una duda de qué es lo que pasa en el Perú, ¿no? Igual les pido que si tienen alguna duda puedan levantar la mano o puedan escribirlo en el chat también para poder estar atentos si es que ustedes quieren de repente absolver alguna duda o tienen alguna inquietud. También, profesor, comentarle de que creo que hay alumnos de la clase de la sede de Lima Norte que también están conectados, ¿no? Entonces, me parece que hay algunos conectados, entonces también los invitaría, si tienen alguna duda, poder realizar para poder resolver sus inquietudes. Entonces, ¿cómo es la organización de la administración pública peruana? El día de hoy es, y de repente ustedes lo notarán, el día de hoy es un día muy especial para el Perú, no para bien, sino en temas de incertidumbre, ¿no? Estamos pasando por una crisis política, una gran crisis política que creo que nadie de los que estamos ligados al sector público o que hacemos gestión pública nos hubiésemos podido imaginar. El día de ayer vacaron a nuestro presidente, ¿no? Que estaba en funciones, el presidente Martín Vizcarra, y el día de hoy asumió la presidencia el presidente del Congreso, ¿no? Entonces algo que a nivel constitucional no se ha dado, porque no se ha dado esta circunstancia en anteriores oportunidades. Entonces, esta organización de la administración pública que les voy a mostrar, esperemos que se respete en esta transición, ¿no? Que de acá hasta marzo que se elige al nuevo presidente, porque hay muchos temas que hay una incertidumbre total porque es el Congreso el que va a gobernar, ¿no? Es distinto a que, y ahora vamos a ver la separación de poderes que está regulada en el Perú, pero ahora prácticamente a partir de este momento nos está gobernando tanto en el Poder Ejecutivo como el Poder Legislativo el Congreso de la República, ¿no? Entonces es un riesgo y una preocupación que tenemos la gran mayoría de peruanos, ¿no? En el Perú tenemos una constitución política del año 1993 y el artículo 43 dice que la República del Perú es democrática, social, independiente y soberana, ¿no? De ustedes, lo mismo que ustedes, el Estado es uno indivisible, ¿no? El gobierno es unitario, representativo y descentralizado y se organiza según el principio de separación de poderes, ¿no? El Perú, si bien estaba como un país descentralizado, a partir del año 2006 más o menos empieza un proceso de modernización con el tema de la centralización, ¿no? Ya en el año 2011 es que nosotros empezamos a generar ya una política de Estado en temas de descentralización. Y es por eso que incluso a partir del año 2006 es que se empiezan a crear los gobiernos denominados así, gobiernos regionales, ¿no? Y ahí es donde se les denomina a estas personas que son parte de estos gobiernos regionales, se les llama presidentes regionales. Después este nombre cambia y se le llama gobernador regional. Bueno, entonces este proceso, si bien el Perú es un gobierno descentralizado, todavía estamos encaminados ¿no? Nos falta todavía, tenemos una gran brecha en el tema de la descentralización sobre diversos servicios, ¿no? Que brinda el Estado. Esta es la estructura que está en la Constitución Política. El Estado peruano tiene a nivel territorial los gobiernos regionales y locales, ¿no? Los gobiernos regionales están representados por su gobernador regional, ese es el nombre que ahora tienen, ¿no? Porque cuando se les llamaba a ellos, y es algo que puede parecer ilógico,
pero antes se le denominaba presidentes regionales y por solo el nombre de presidentes regionales parecía como que si tuvieran un mayor estatus que cualquier persona, ¿no? Entonces, a veces cuando tenías reuniones con estos representantes, no, tú dime presidente, pero al final ejercían las mismas funciones. Entonces, este nombre, el cambiarle de presidente a gobernador regional, tiene impacto, ¿no? Puede parecer que no, pero sí tiene impacto. ¿Por qué? Porque no estaba más encima del presidente. Gobierna una región y por lo tanto su denominación actual es gobernador regional. Y también tenemos gobernadores locales, por ejemplo, se puede decir a los distritos que ustedes tienen, también se le llama alcaldes, ¿no? Alcaldes municipales, alcaldes provinciales. Luego tenemos los poderes del Estado, que es el poder legislativo, el poder judicial y el poder ejecutivo. Y esto demana de dónde? De se puede traer esta vertiente de la Revolución Francesa, ¿no? De la división de poderes. Entonces, el Perú mantiene este régimen de la división de poderes, ¿no? Se supone que en estos tres poderes tendría que haber el equilibrio, ¿no? Porque, por ejemplo, el poder legislativo emite leyes, ¿no es cierto? Y ahí tiene que haber un control judicial. Y respecto de lo que realiza el poder ejecutivo, el poder legislativo también tiene un control, ¿no? El control político. Entonces, entre estos tres poderes del gobierno debería haber ese equilibrio. Entonces, lo que les comentaba hace un momento, ¿no? Ahora, este poder ejecutivo y este poder legislativo son el mismo. ¿Y qué es lo que ha venido pasando en el Perú hace algunas semanas, hace algunos meses? Que el poder legislativo, porque claro, hay intereses políticos en el Perú, grandes intereses políticos. Nosotros hemos tenido una reforma educativa en temas de educación superior. Por ejemplo, hay una Superintendencia Nacional de Educación Superior que se le llama SUNEDU, en el cual tenía como funciones eliminar las universidades que no cumplían con los estándares mínimos de calidad, ¿no? Entonces, en el poder legislativo hay grupos de poder, hay grupos políticos de los cuales sus universidades fueron cerradas, ¿no? Entonces, tienen como consigna algunos representantes del poder legislativo en este momento es hacer que esas universidades que les quitaron la licencia retomen funciones y vuelvan a operar como lo venían haciendo antes de que ingrese esta superintendencia, ¿no? Y también tienen como función elaborar, emitir normas populistas, que es devoluciones de dinero, diversas situaciones que desde un punto de vista técnico no son viables, ¿no? Entonces, ¿qué pasó hasta ayer? El Poder Ejecutivo, y en la Constitución lo establece, que tenía la posibilidad de observar esas normas, ¿no es cierto? Lo observaba y por lo tanto él no las publicaba. Y el Poder Legislativo tenía que revisar esas observaciones y volver a las comisiones y volver a pronunciarse, volver a establecer con algunas modificaciones. Y en el caso que el Poder Legislativo insista en emitir esas normas, el Poder Ejecutivo tenía la posibilidad de no reglamentar esas normas y por lo tanto tampoco ejecutarlas. Entonces, el riesgo que tenemos ahora es que estos dos poderes son lo mismo y lo que emite el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo lo va a aceptar, ¿no? Entonces, ahí hay un grave riesgo porque justamente la finalidad de esta división de poderes es que haya este equilibrio, ¿no? Entonces, no lo estamos viendo en este momento. Vamos a ver qué es lo que va a pasar más adelante, pero hay un gran riesgo de que estos dos en este momento son lo mismo, ¿no? Y bueno, después tenemos órganos constitucionalmente autónomos, como es el Tribunal Constitucional, y en toda esta, se puede decir, incertidumbre que estamos en este momento, el Tribunal Constitucional ha ocupado una de las funciones importantes, pero no porque se ha emitido pronunciamiento, sino porque ha omitido un pronunciamiento, ¿no? En la primera vacancia del presidente Vizcarra presentaron una demanda constitucional de incompetencia, ¿no? Y el Tribunal Constitucional en su momento dijo, y pidieron una medida cautelar, ¿no? Que la medida cautelar es como que pido un pronunciamiento preventivo para que paralice la acción y no pueda realizarse esa acción que ellos estaban queriendo. Y el tribunal en su momento dijo, no voy a dictar ninguna medida cautelar porque no hay un riesgo. Y no ha emitido pronunciamiento sobre esa demanda competencial. Entonces tenemos que ya vacaron al presidente y justo esa demanda competencial estaba ligada a lo que ha hecho el Congreso, ¿no? Si tiene las facultades o no para poder vacar al presidente.
Entonces, ese pronunciamiento que es importantísimo, el Tribunal Constitucional hubiese dicho, no tiene facultades, el Congreso ayer no hubiese podido hacer nada y lo que hubiese hecho hubiese sido ilegítimo, ¿no? Ilegítimo e ilegal. Entonces, ¿ya de qué serviría que el Tribunal Constitucional se pronuncie si ya todo está consumado, ¿no? Entonces, tenemos ahorita un órgano que es constitucionalmente autónomo, el Tribunal Constitucional, y también tenemos a la RENIEC, tenemos al Jurado Nacional de Elecciones, y así tenemos a diversas entidades que la Constitución establece que son autónomas, ¿no? Y dentro de los que realizan todos se puede decir, todo, el Estado peruano, todas las personas que intervienen dentro de las funciones que realizan función administrativa, ¿no? El Poder Judicial no va a realizar función administrativa cuando emite pronunciamientos judiciales, pero en su organización interna sí va a realizar función administrativa, ¿no? En su organización. Igual el Poder Legislativo, para emitir leyes no va a realizar función administrativa, va a realizar función legislativa, pero en su organización, en las resoluciones de carácter de orden interno, va a realizar función administrativa. Entonces, la función administrativa, de acuerdo al autor que les he citado, que es Agustín Gordillo, un argentino, establece que es toda la actividad que realizan los órganos administrativos y la actividad que realizan los órganos legislativos y jurisdiccionales, excluidos respectivamente esos hechos que corresponden netamente a legislar y a juzgar, ¿no? Y también tienen funciones de poder jurídico o económico ejercidas por particulares a merced de una potestad conferida por el Estado. Por ejemplo, esto último en el Perú sí se aplica, ¿por qué? Porque tenemos algunas empresas, por ejemplo, que brindan servicios públicos. En el Perú, algunos servicios públicos están privatizados, ¿no? Por ejemplo, tenemos privatizado el servicio de la luz, tenemos privatizado el servicio de las telecomunicaciones. Entonces, por ejemplo, si hay algún usuario que quiera reclamar por algún mal servicio en temas de telecomunicaciones o en temas de luz, la primera instancia es el privado, ¿no? Ante ellos tiene que acudir como primera instancia, y en segunda instancia ya tenemos una entidad pública, ¿no? Entonces, en algunos casos esta función administrativa en el Perú la realiza un órgano del Estado, pero en algunos casos son particulares, que asumen esta función administrativa por las funciones que realizan, ¿no? O por la delegación que se le han realizado. Y el Poder Ejecutivo, que es el que se puede decir al que se le atribuye en mayor medida la función administrativa, en el Perú está organizado por el Poder Ejecutivo, por el Consejo de Ministros, ¿no? Tenemos la presidencia del Consejo de Ministros, que es un ministerio aparte, ¿no? Antes, en el Perú, hace algunos años, esta presidencia la asumía una cartera, un ministerio, y aparte hacía las funciones de la presidencia del Consejo de Ministros. Ahora no, ahora es un ministerio independiente, ¿no? Que tiene sus viceministerios, que está a cargo de diversas entidades. Luego tenemos los ministerios, ¿no? Que son los responsables políticos de la gestión en el sector. Y luego tenemos entidades públicas del Poder Ejecutivo, que tenemos organismos públicos ejecutores y organismos públicos especializados, ¿no? Y dentro de los especializados tenemos a los organismos reguladores, que son justamente aquellos organismos que regulan la función de las empresas que están ligadas a los servicios públicos. Porque no sé si, profesor, si en Colombia pasará lo mismo, pero acá los servicios públicos tienen un mercado monopólico, ¿no? El tema de la luz, el tema del agua, ¿por qué? Por un tema de eficiencia, ¿no? Por ejemplo, en la luz está el tema de la distribución, está el tema de la transmisión de la energía, ¿no? Entonces, ese es un servicio que es monopólico por la eficiencia que produce, entonces no hay competencia en ese mercado. Entonces, por eso existen esos organismos reguladores, que ellos son los que fiscalizan, supervisan y también regulan las tarifas de los servicios que brindan estas empresas, ¿no? Y luego tenemos los organismos técnicos especializados, que justamente acá les quería mostrar, les voy a mostrar una estructura, que esperemos que se vea, a ver, vamos a ver si se logra ver. No sé si hasta ahí hay alguna consulta que tuvieran, a ver.
Profesor, acá en Colombia, bueno, viendo la estructura, quería aprovechar y comentarle que, bueno, el artículo primero de la Constitución establece que Colombia es un Estado social, democrático, descentralizado, unitario, pero este tema de la distribución territorial, que como usted nos comentaba, interesante la figura que se llamaban presidentes regionales. En Colombia también vivimos un fenómeno donde la influencia de la centralización en algún momento era tan fuerte esa centralización que el presidente designaba a los gobernadores y muchos gobernadores a su vez alcaldes, me refiero que no había una elección popular de los representantes de las entidades territoriales a nivel departamental y municipal, en caso de ustedes regionales y locales. Apenas a partir del año 86 fue que se estableció la elección popular de parte de los alcaldes y de los órganos departamentales, dándole como un poco más de materialización a esa descentralización. O sea que estábamos estableciendo una descentralización que en la práctica no se estaba dando, seguíamos centralizados en ese sentido. En Perú seguirán los que eran antes presidentes regionales, son elegidos popularmente o son designados por el Ejecutivo Nacional. Ya, profesor, aquí todos gobiernos regionales, los gobernadores regionales, las municipalidades y el presidente y los congresistas son elección popular. Ya. Y lo único que son designados por el presidente de la República son los ministros y los que ocupan cargos en el gobierno, ¿no? Pero incluso, por ejemplo, hay algunas entidades de los organismos reguladores, por ejemplo, que los presidentes del consejo directivo es a través de concurso, ¿no? Puede ser promovido por el presidente, puede dar su nombre, pero hay algunos cargos que son por elección a través de un concurso. Incluso, por ejemplo, ahorita los miembros de los organismos autónomos tienen que pasar por un proceso de elección a través del Congreso de la República, por ejemplo, ¿no? Entonces, en el Perú los únicos que son designados de manera directa son los que ocupan cargos que forman parte del Poder Ejecutivo, ¿no? Y bueno, los embajadores también, ¿no? Perfecto. Seguimos viendo, profesora, el esquema que quiere mostrarnos, pero de manera reducida, o tiene la opción de abrirlo en pantalla completa. Profesor, confírmeme si lo que ve es es una pantalla de un PDF. Sí, pero no está, pero no está abierto, está como nada más para abrir el archivo, dice estado. Ya, ok, a ver, vamos a ver. Lo que pasa es que creo que no abre PDF, me parece. Estoy intentando abrirlo. Bien, bueno, en lo que nos abre el archivo, aprovecho y le comento que acá en Colombia, dentro de la organización el Poder Ejecutivo, de la rama ejecutiva, una de las grandes dificultades también ha existido para estas actividades que se ejercen de manera monopólica en la prestación de servicios. Por ejemplo, el servicio de la energía, especialmente en la costa, sufrimos bastante con la empresa particular que lo presta, porque por más control que existiera de la Superintendencia de Servicios Públicos, eran los únicos operadores y en ese sentido no era muy eficiente el servicio, muchas dificultades, muchas quejas. La función de inspección, vigilancia y control de la superintendencia es muy lenta en el sentido de que las medidas no, frente a las quejas presentadas por los usuarios, las medidas no eran inmediatas, lo cual llevó a que después de varios años de un gran intento, ya hoy no tienen la operación del servicio, sino que lo tienen otra empresa y estamos esperando que mejore ese servicio.
Ahora sí estamos viendo un poco más grande ya el organigrama. Sí, profesor, les voy a pasar por el chat el link en el cual se visualiza toda la presentación, porque me parece que no puedo compartirlo, no puedo compartir documentos en PDF, me parece. Entonces, les estoy pasando ahí para que ustedes lo puedan ver y yo poder presentarles de repente siguiendo la visualización que ustedes tengan a partir de que abren el documento. No sé si puede darse eso. En el chat les he mandado un link para que todos lo tengan. Listo, ya yo lo estoy abriendo. Ya, entonces... No sé si ahí se puede ver, profesor. ¿Se puede ver el documento, profesor, que dice organigrama del Estado peruano? Sí. ¿Sí se puede ver? Ya yo lo puedo, o sea, acá lo estamos viendo ahora sí más grande, que usted lo amplió. Y yo además lo estoy viendo de manera independiente en el link que abrí. O sea, que yo creo que si algún estudiante nos confirma, Jesús, ¿están viendo con calma la información que nos está proyectando la profesora? Se ve un PDF, doctor, donde dice Poder Legislativo, Congreso de la República, Poder Ejecutivo. Perfecto. Ya, muchas gracias. Muchas gracias. Eso es lo que quería mostrarles. Sí, miren, acá lo voy a, solo para que se den cuenta que cuánto es la estructura y luego vamos a ir viendo. Por ejemplo, lo que yo les había mostrado en el documento anterior era esto, ¿no? La división de poderes, que es el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. Por ejemplo, acá tenemos el poder legislativo, que es el Congreso, pero a la vez tiene dentro del Congreso tiene diversos órganos, ¿no? Que es el Pleno, el Consejo Directivo, la Mesa Directiva, la Presidencia, las comisiones y la Oficialía Mayor. Acá la Oficialía Mayor es como el representante, el que da la cara, ¿no? En relación a los acuerdos y todo eso, al final todo cae en la Oficialía Mayor, ¿no? Él es el que, se puede decir, el que realiza la función de hacer todos los trámites. El Poder Ejecutivo, que es el Gobierno Nacional, el Presidente de la República, tiene su Consejo de Ministros y tiene una presidencia de Consejo de Ministros, ¿no? Que yo les comentaba de que este es un ministerio aparte que tiene como funciones coordinar con todos los ministerios, ¿no? Es como la mano derecha del presidente. Es por eso que el Poder Ejecutivo, todos los cargos del Poder Ejecutivo son designados por el presidente. Todos estos ministros que ahora van a juramentar son designados por el presidente, ¿no? Y ahí es más el temor, sobre todo en estas circunstancias, porque, claro, si yo no tengo las competencias necesarias y el pueblo, se puede decir, no está de acuerdo con estas funciones, ¿quiénes van a ocupar estos ministerios, no? Porque acuérdense que ahorita estamos en crisis, estamos en emergencia y se emiten normas y justamente ahorita también estamos en en todo el trámite de la aprobación del presupuesto público para el otro año. Entonces, imagínense que llamo al amigo que ahora es presidente de la República, puede decir, dame un poco más de presupuesto y al final todo lo que habíamos planeado a nivel de gestión de Perú, incluso para reflotar en estos temas de la crisis financiera también que estamos teniendo, porque no solo es una crisis sanitaria, sino también es una crisis económica, entonces estamos en un gran inconveniente, ¿no? Bueno, luego tenemos el Poder Judicial, que acá tenemos, ¿no? Las Cortes Supremas, por ejemplo, ahí la alumna comentaba que forma parte de la Corte, nosotros también tenemos Cortes Supremas. La Corte Suprema es como se puede decir lo máximo en nivel jerárquico acá en el Poder Judicial, ¿no? El Corte Superior es como la segunda instancia, ¿no? Que acá vienen en apelaciones, luego se inicia con los juzgados especializados. Por ejemplo, cuando vamos a ver lo contencioso administrativo, las demandas se interponen aquí en los juzgados especializados, porque hay juzgados especializados en lo contencioso administrativo, es decir, que solo ven cuestiones de temas administrativos, ¿no? Que han venido
de entidades administrativas, porque antes, por ejemplo, acá en el Perú, los que veían temas contenciosos administrativos eran los juzgados civiles. Entonces se mezclaba todos los temas y por temas de especialidad a veces el juez civil terminaba resolviendo otra cosa y no era técnico o especialista en el tema que estaba revisando, ¿no? En cambio ahora los juzgados especializados son en lo contencioso administrativo y es más, ahora hay especializados de acuerdo a cada organismo, se puede decir los organismos que mayor recurrencia tienen, ¿no? Por ejemplo, están en temas de la superintendencia en mercado y valores, hay temas de mercado, temas tributarios, ¿no? Entonces están bien especializados. Y antes de eso, como que en un nivel inferior están los juzgados de paz letrado y los juzgados de paz. Aquí lo característico en esta secuencia que va desde juzgado de paz hacia arriba, ¿no? Esto se puede decir que es lo mínimo. Este juzgado de paz existe solo en los casos en los que no haya un abogado o no haya un juez de paz, ¿no? Puede ser cualquier ciudadano, por ejemplo, en los caseríos, en lugares muy alejados del Perú, porque lo que tenemos que recordar es que el Perú es un país intercultural, tiene diversas culturas, tiene diversos idiomas, tiene diversas realidades. Entonces el enfoque que se tiene en el Perú también es un enfoque intercultural. Entonces el gobierno no puede exigir de que en lugares, por ejemplo, en los que hay de repente grupos, se puede decir nativos, exista personas que tengan estudios, ¿no? Entonces, el que tiene, se puede decir, la mayor representación de las personas es el que hace a la vez de juez de paz, ¿no? Entonces, por eso es que no existe en la ciudad, por ejemplo, en la ciudad como yo estoy aquí en Lima, o en ciudades en las cuales hay juzgado de paz letras, no existen juez de paz, solo existen aquellos lugares donde no hay abogado, no hay presencia en este caso, de juzgado de paz letrado, ¿no? Luego tenemos la Academia de la Magistratura, que ahora se llama Junta Nacional de Justicia, porque también con el presidente Vizcarra cerró el Congreso y también dio propuestas legislativas en reformar todo el tema de justicia, porque uno de los problemas que tenemos en el Perú es el tema de la corrupción, ¿no? Y dentro de todas las entidades que se puede decir de estos niveles de gobierno, el Poder Judicial es uno de los más corruptos en el Perú, ¿no? Entonces, por eso es que esta Academia de la Magistratura ya no se llama así, se llama Junta Nacional de Justicia, ¿no? Que tiene como funciones principales el designar a los jueces, ¿no? Porque ellos tienen un concurso en el cual tienen conocimientos y tienen entrevistas, ¿no? Y ahí es donde se eligen a los jueces y a los fiscales incluso. Luego viene el fuero militar policial, ¿no? Que es un fuero aparte cuando la persona que está en funciones realiza algún acto que puede corresponder a alguna sanción o alguna pena, es resuelta por este fuero militar, ¿no? Ellos no se van a la vía civil. Y luego tenemos los organismos constitucionalmente autónomos, ¿no? El Jurado Nacional de Elecciones, la oficina, la OMPE, que le llamamos acá de procesos electorales, la RENIE, que ve todo el tema de la identificación y estado civil, el Consejo Nacional de la Magistratura, tenemos el Tribunal Constitucional, que es lo que les comentaba, ¿no? El Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo, Contraloría General de la República, la Superintendencia de Banca y Seguros y el Banco Central de Reserva, ¿no? Estos son nuestros organismos autónomos, ellos son elegidos de acuerdo a lo que establece la Constitución, y por lo tanto, por ejemplo, ellos no dependen ni del Poder Judicial, ni del Poder Ejecutivo, ni del Poder Legislativo, ¿no? Son autónomos. Y bueno, después vienen los niveles de gobierno regional y gobierno local, que justamente en relación a la pregunta del profesor, son elegidos de manera popular, ¿no? Y se elige, ellos tienen una función de cada 4 años, ¿no? Entonces, la idea, por ejemplo, aquí es que si bien el gobierno nacional tiene una política, ¿no? El Poder Ejecutivo tiene una política, el gobierno nacional tiene una política, por ejemplo, no sé, se me ocurre reducir la desnutrición crónica. Se supone que esa política que se ha creado, ¿no? A nivel de gobierno nacional tiene que replicarse en los gobiernos regionales y en los gobiernos locales. ¿Por qué? Porque el presupuesto obedece justamente a obtener un resultado, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado cuando pasó todo este tema de la descentralización? De que se designaban gobernadores regionales, y las personas que habían sido designadas las habían designado porque era el más popular, porque era la persona que de repente mejor caía a todos en el pueblo o en la región, ¿no?
y al final, como tenían dinero del presupuesto público, porque estos gobiernos regionales no solo reciben dinero del presupuesto público del Perú, sino también reciben dinero de las empresas mineras, ¿no? Forman parte del canon. Entonces la plata era como que había un montón de plata y no sabían qué hacer con esta plata. Entonces ahí se generó todo el tema de la corrupción, ¿no? En el que le decía, sí, mira, hago esta pista, yo te doy tanto y dame la buena pro, que se le llama acá, y al final las pistas se levantaban, todo había sido todo un problema, y en estos procesos también es que cae todo el tema de Odebrecht, ¿no? Y por ejemplo, al presidente Vizcarra lo que le dicen es, él fue, por ejemplo, gobernador regional de Moquegua, en la región en la que él nació. Entonces, a él le dicen, también le cuestionan eso, ¿no? Cuando tú fuiste gobernador regional, tú recibiste coimas de tal empresa para que puedan realizar tal infraestructura. Entonces, todos los gobernadores regionales, hay muchos que están en la cárcel, muchísimos que están en la cárcel, y hay algunos que han querido evadir la cárcel donde, estando en el Congreso, ¿no? Ahora mismo, y hay algunos que están promoviendo a través de partidos políticos, ¿no? Entonces, ha sido un riesgo. Y también tenemos gobiernos locales que son, se puede decir, si hay una región, dentro de cada distrito, tienen las municipalidades distritales o también las provinciales, ¿no? Ellos tienen un consejo municipal que también forma parte, se puede decir, como un órgano colegiado, son varias personas las que toman acuerdos, pero es el alcalde al final el que ejecuta se puede decir, los acuerdos, y luego vienen empresas municipales, ¿no? Y se le da la posibilidad a las municipalidades de manejar empresas, y por ejemplo los casos más comunes son las empresas públicas de recojo de basura, por ejemplo, ¿no? Hay algunas municipalidades que crean empresas para el recojo de basura. Y luego tenemos ministerios, ¿no? Tenemos Ministerio de Agricultura, Ambiente, Comercio Exterior y Turismo, tenemos Ministerio de Defensa, Economía, Educación, Energía y Minas, Interior, Justicia y Derechos Humanos, Mujer de Poblaciones Vulnerables, Producción, Relaciones Exteriores, Salud, Trabajo y Empleo, tenemos Transporte, Vivienda, Cultura, y tenemos Desarrollo e Inclusión Social. Por ejemplo, los más, se puede decir, más nuevos, los ministerios más nuevos, porque cada vez han ido aumentando el número de ministerios, ¿no? Viene un gobierno y crea un nuevo ministerio, es el de Cultura e Inclusión Social, ¿no? Ha sido necesario, bueno, está realizando funciones muy importantes, por ejemplo, el tema del Ministerio de Cultura, con esta interculturalidad que les digo, que muchas veces las políticas públicas que se adoptan en el Perú lo hacen sin ver justamente a esta población, ¿no? Una persona que de repente no te habla castellano, que habla quechua, pero todas esas políticas en temas de educación que le imponen que tienen que tener profesores en habla castellana, ¿no? Entonces, este ministerio está luchando justamente para que esas políticas que se hacen para tomar decisiones tengan este enfoque de interculturalidad, ¿no? Y por ejemplo, en este tema de la pandemia, todo el tema de los bonos, porque el Estado peruano está dando bonos a la población, los está llevando a cabo este Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, que tiene como funciones los programas sociales, ¿no? Los programas sociales que antes, los programas sociales estaban, cada ministerio o muchos de los ministerios tenían programas sociales que apoyaban a la población, pero ahora todos esos programas sociales forman parte de este ministerio, ¿no? Y bueno, después cada ministerio tiene debajo de ellos, se puede decir entidades que están adscritas, ¿no? Por eso es que acá están los organismos ejecutores, los organismos especializados, reguladores y técnicos, y programas, ¿no? ¿A qué se le llama programas acá? Alguna entidad que yo creo para una función específica, ¿no? Lo creo y también desaparece cuando ya se cumple la función específica. Y luego tenemos empresas. Las universidades acá nacionales también se les consideran parte de esa estructura del Estado, ¿no? Y bueno, acá, por ejemplo, tenemos diversas entidades, y estas de aquí, por ejemplo, están a cargo de la presidencia del Consejo de Ministros, porque la presidencia del Consejo de Ministros también tiene a cargo diversas entidades, que tiene, por ejemplo, en lo que es más sonado el tema de Indecopi, y los organismos reguladores, OCITRAN, OCINELMIN, OCITEL y el FUNAS, ¿no? OCITRAN, por ejemplo, ve todo el tema de transportes, de regulación de transportes. OCINELMIN ve todo el tema regulatorio en temas de energía,
¿no? Y OCIPTEL en temas de telecomunicaciones y SUNAS lo ve en el tema de saneamiento y agua. ¿Y por qué estos organismos reguladores forman parte o están adscritos a la presidencia del Consejo de Ministros? Esto es muy importante comentarles, ¿por qué? Porque antes estos organismos reguladores formaban parte de estos ministerios, ¿no? Les correspondía, por ejemplo, SINELMIN estaba a cargo de energía y minas. Pero ¿qué pasaba? Que la idea es también tener ese equilibrio, ¿no? Acuérdense que el ministro de Energía y Minas lo va a designar el presidente de la República. Entonces, por ahí puede haber un ámbito político, pero la idea de estas entidades es que sean entidades independientes, autoridades autónomas. Por eso es que sus presidentes de estos organismos, son designados algunos por concurso, ¿no? O por un consejo directivo, y tienen autonomía en relación a las funciones que realizan. Y estas entidades, que es la que yo les estoy mostrando aquí, son las que realizan la función administrativa, ¿no? Porque ellos son los que van a tramitar procedimientos administrativos, ellos van a ser los que van a realizar el día a día, porque ellos son los que brindan los servicios a la ciudadanía, ¿no? La ciudadanía no es que puede elegir, mañana me voy a tal entidad y pasado mañana me voy a tal entidad para hacer la misma función. Ellos no tienen esa posibilidad. Ya las entidades están definidas previamente cuáles son los servicios que van a brindar. Entonces, por ejemplo, en el caso de estos organismos reguladores, como ellos al final en sus manos tienen regular, fiscalizar y supervisar a estas entidades que son monopólicas, las cuales manejan mucho dinero, las cuales vienen de empresas multinacionales, ¿no? Entonces, la idea es que sean independientes. Si estuviera adscrito a un ministerio, podría el ministerio decirle, mira, haz esto, ¿no? Y estos ministerios, como hemos visto, pueden cambiar de ministros cada semana. Hay un ministerio creo que duró 3 días. Entonces, podría estar en riesgo las funciones que realizan estos organismos reguladores. Entonces, se supone que, formando parte de la presidencia del Consejo de Ministros, les han dado esta autonomía, ¿no? Que se requiere para las funciones que ellos realizan. No sé si hasta ahí tienen alguna consulta, alguna inquietud, alguna duda o algún comentario, ¿no? Profesor, ¿ya se ve el PPT nuevamente? Sí, ya volvimos muchas gracias. al organigrama general. ¿Tienen alguna inquietud hasta el momento, Jesús? Eso es lo que yo les he querido mostrar más o menos para que, no sé si es similar a Colombia, por ejemplo, ¿no? A mí me parece que, por ejemplo, que podría ser que tenemos muchos ministerios, porque acuérdense que el presupuesto público se divide dependiendo de los números de ministerios que tenemos, ¿no? Porque cuanto más ministerios tenemos, también hay toda una partida de presupuesto, ¿no? Ahí Jesús ha levantado la mano. Te escuchamos, Jesús. Doctora, buenas noches. Quería hacerle la pregunta, ¿bajo qué ministerio se rige las Fuerzas Armadas allá del Perú? ¿Quién como tal los controla? Si tienen ministerio igual que acá en Colombia, si tienen un régimen especial en la parte administrativa, ¿cómo es la parte de la función de ellos allá como tal, como fuerza pública? Muchas gracias, Jesús, por la pregunta. Nosotros tenemos 2 ministerios que están ligados. Las Fuerzas Armadas dependen del Ministerio de Defensa, por ejemplo, y ahí forma parte las Fuerzas Armadas, la fuerza, se puede decir el Ejército, ¿no? La FAP, que le llamamos nosotros, que es aéreo, y la Marina de Guerra. Son tres unidades de Fuerzas Armadas que forman parte del Ministerio de Defensa, por ejemplo, ¿no? Ese ministerio engloba estas 3 fuerzas, las Fuerzas Armadas que son estas 3 unidades. Y por otro lado tenemos al Ministerio del Interior, que está a cargo de la Policía Nacional del Perú, por ejemplo, ¿no? Entonces, administrativamente, por ejemplo, el Ministerio de Defensa les da, se puede decir, todo el mecanismo político y administrativo,
¿no? Pero ellos, por ejemplo, los ascensos que ellos realizan tienen una norma especial, tienen una ley especial en la cual ellos tienen los ascensos, en los cuales tienen sus beneficios. Lo único que forma parte, se puede decir de manera administrativa, es de que los cargos administrativos, por ejemplo, se los brinda el Poder Ejecutivo, ¿no? Y en algunos casos, por ejemplo, ellos, los que realizan esa función administrativa, no forman parte de la carrera especial que tienen estos miembros de las Fuerzas Armadas, ¿no? Por ejemplo, cuando se ha querido realizar una planilla, se podría decir, específica de saber dónde tienen al personal, ¿no? Dónde tienen al personal, cuánto personal tienen, porque acá nosotros tenemos una entidad que se le llama Autoridad Nacional del Servicio Civil. Esta autoridad, que fue creada hace muchos años como parte de la modernización del Estado, porque dentro de la nueva política de gestión pública que se puede decir que se maneja a nivel mundial, se identificó que uno de los riesgos para una modernización y un Estado eficiente es el servidor civil, el servidor. Entonces, ¿por qué? Porque un servidor desmotivado, un servidor mal pagado, es un servidor que da un mal servicio, ¿no? Entonces, por eso es que tomando esa identificación, por ejemplo, incluso de la OSD también, se creó esta Autoridad Nacional del Servicio Civil para unificar todos los regímenes laborales, ¿no? Salvo esos regímenes especiales como son las Fuerzas Armadas, los diplomáticos, los enfermeros, los médicos. Entonces, todas las entidades en el Perú tienen la obligación de tener un cuadro de asignación de personal, es decir, yo tengo que decirle al Estado cuántas personas tengo en tal área administrativa, tengo realizando tal funciones, y si esa plaza está ocupada o está prevista y cuánto es que se le paga, ¿no? Eso es por obligación en temas de transparencia también. Entonces, cuando se quiso hacer esto en las Fuerzas Armadas, hubo un rechazo de parte, no del ministerio, sino de los miembros de los comandos. ¿Por qué? Porque ellos decían que por un tema de estrategia, ¿no? Por un tema de seguridad nacional, no se podría brindar esa información. Entonces, por ejemplo, nosotros, en el sentido que les hablo de mi persona, porque veía esos temas, ¿no? En temas de servir, ¿no? Lo único que tenemos como información son las áreas administrativas, ¿no? Que ellos tienen una estructura, una oficina de administración, una oficina de asesoría legal, una oficina de recursos humanos, pero más no tenemos información en relación a quiénes son, dónde están. Sí tenemos, por ejemplo, información de cuáles son la carrera o la norma a la cual se generan sus ascensos, ¿no? Cuáles son los beneficios que tienen, cuáles son por ahí las posibilidades de retiro, en qué condiciones se retiran, ¿no? Igual pasa con la Policía Nacional del Perú, ¿no? Las Fuerzas Armadas en el Perú es más reservado incluso que la Policía Nacional del Perú, ¿no? Porque la policía está justamente el día a día con el ciudadano, pero las Fuerzas Armadas, si bien cuando hemos estado en cuarentena han salido en apoyo al gobierno, no se conoce más de las funciones que ellos realizan o de la estructura que ellos tienen. Pero sí, si ustedes ven en el cuadro que les mandé, ellos debajo de defensa, por ejemplo, ellos tienen 3 entidades, ¿no? Que es tienen 5 entidades, se puede decir 5 organismos que están adscritos, 5 organismos públicos ejecutores que forman parte del Ministerio de Defensa, que les ayudan en las funciones que ellos realizan. Por ejemplo, el CONIDA, ¿no? Que está relacionado, en este caso, a actividades especiales, ¿no? Ellos, por ejemplo, están asociados a actividades especiales que ellos realizan, entonces acuden al CONIDA, ¿no? Después tienen agencia de compras también. Esa agencia de compras, por ejemplo, le ayuda a todo el tema del abastecimiento. Y acá en el Perú, por ejemplo, sí es muy importante porque ellos no deberían estar, se puede decir, distribuyendo o distrayendo su mirada, se puede decir, en relación a hacer este tema administrativo que es las compras, ¿no? Lo realiza esta entidad que es, ¿cómo se llama? Agencia de compras. Luego tenemos la Escuela Nacional de Marina Mercante, ¿no? También tienen una escuela porque, claro, todos pasan por una escuela. Después tenemos al IGN, a ver,
el Instituto Geográfico Nacional, ¿no? Que en este caso ellos se encargan de elaborar los mapas oficiales del Perú, apoyar en todo el tema del concerniente al Estado, ¿no? Y la defensa del país. Hay algunos que pueden realizar, hay algunos que realizan la función administrativa, pero que forman parte de las Fuerzas Armadas, ¿no? Entonces ellos asumen, por ejemplo, normalmente son los generales o los que se puede decir acá que forman parte de esta escuela, ¿no? Porque claro, acá en el Perú hay una diferencia de algunos que ingresan por una escuela que se le llaman oficiales y hay otros que no ingresan por escuela y se les llama técnicos, ¿no? Que son por, se puede decir, servicio militar, que le llamamos acá. No sé si ustedes tienen allá eso del servicio militar, porque acá nosotros tenemos un servicio militar donde cualquier joven, se puede decir, se agrupa, ¿no? En las Fuerzas Armadas y ellos pueden formar parte de las Fuerzas Armadas, pero lo máximo que llegan a ser es técnicos. En cambio, los que ingresan a una escuela, ellos pueden llegar a ser oficiales y esos oficiales son los que, de acuerdo al rango jerárquico, pueden ir asumiendo cargos y pueden llegar a ser generales, ¿no? Los generales son los que realizan, se puede decir, están a cargo de dirigir algunas instituciones o algunas oficinas del Ministerio de Defensa, ¿no? Los que son técnicos no. Los que son técnicos prácticamente están en el día a día de lo que realiza en este se puede decir, no sé cómo se le llama en temas militares, los que dicen las operaciones, ¿no? Las operaciones están a cargo de el que realiza este día a día es el técnico, pero el que da la estrategia son los generales. Y es por eso que, por ejemplo, acá en Perú pasa mucho de que muchos de los oficiales de las Fuerzas Armadas estudian maestrías en gestión pública. En el Perú es muy recurrente que las escuelas de maestrías de gestión pública hagan convenios con las escuelas, con las Fuerzas Armadas, para que ellos se capaciten en estos temas de gestión pública, de administración de recursos, sobre todo para que cuando sean designados ya asuman estas funciones de manera eficiente. Por ejemplo, el presidente del Consejo de Ministros que acaba de salir es de las Fuerzas Armadas, por ejemplo, ¿no? Entonces, ellos tienen como esa visión siempre de estar estudiando. He tenido compañeros que han sido de las Fuerzas Armadas a nivel de generales y ellos tienen como misión o función siempre estar estudiando, ¿no? Porque saben que en cualquier momento pueden asumir un cargo político. No sé si Jesús con eso puedo haber absuelto tu duda o de repente generar más confusión, ¿me puedes...? Sí, doctora, generalmente sí, hay unas que otras diferencias en comparación con lo de acá en Colombia, pues en los ministerios, la parte administrativa que usted comentó, también hay gran diferencia, hay grandes variaciones, pero desde un punto de vista es buena aplicar esa independencia en la administración, pero como usted bien lo decía, hay ciertas cosas que no pueden salir a la luz pública o no puede estar en conocimiento de una persona que ejerce una función administrativa y tenga un conocimiento de la parte de inteligencia sobre algún operativo, algún seguimiento que estén haciendo, porque se puede filtrar la información y si tenían cierta razón los funcionarios al oponerse a implementar esa parte de administración en toda la fuerza como tal. Pero sí me gustó saber o conocer otro punto de vista o cómo funcionaba allá en su país. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Jesús. Por ejemplo, acá los militares con la policía hay una gran diferencia. Por ejemplo, los policías, así sea oficiales, a veces realizaban función administrativa, ¿no? Entonces, uno de los, se puede decir, de los objetivos que tenía el presidente anterior era que sacar a los policías de la función administrativa y hicieron convocatorias para que sean personas civiles las que realicen esa función administrativa, porque veías a los policías, por ejemplo, redactando un acta, ¿no? O haciendo un oficio al policía, ¿no? El policía salía a las calles, hacía su operativo y tenía que venir a su computadora a redactar un oficio que lo podía hacer cualquier persona porque ya tenían el modelo, ¿no? Entonces se
dejaba mucho tiempo administrativo en el tema de los policías, y la idea es que justamente los policías dependen del Ministerio del Interior, las Fuerzas Armadas del Ministerio de Defensa, y la idea era que ellos ya no realicen función administrativa, ¿no? Es un cambio también positivo que se dio. No, doctora, Bien. acá se tiene esa dualidad. Acá existe esa dualidad, por ejemplo, aquí muchos funcionarios, todos los policías reciben la formación durante un año prácticamente, algunos 7 meses, depende de la formación o cómo se inscriba en el momento de hacer el curso, pero tienen la facultad de redactar cualquier informe, tienen el conocimiento. Hay una plataforma, hay una tabla de gestión documental en la cual tiene unos folios, unos indicativos para cada tipo de informe. Se descarga un formato único, pero ya la redacción como tal depende del caso como tal, porque todos los casos son diferentes en modo, tiempo y lugar, y del funcionario que lo realiza, pero tienen la facultad de realizar informes, actas, ciertos documentos, pero también hay otras oficinas, unas dependencias administrativas que están a cargo de funcionarios también en nivel oficial, nivel ejecutivo, y la mayoría tiene que ser como mínimo abogado, tener administrador de empresas, contadores, tener algún conocimiento o tener una carrera para poder estar en ese puesto, porque obviamente están a cargo de algo muy, muy, muy delicado. De ahí salen documentos para diferentes órganos del Estado, Procuraduría, la Fiscalía, la Contraloría, un ente externo que solicite información, un particular civil, derechos de peticiones, tutelas, demandas, pero sí, acá se cuenta con esa facultad y hay una gran diferencia, sí hay una diferencia entre el ejército y las Fuerzas Armadas, que no tienen son pocos los que no tienen esa formación. La formación es diferente, ellos los entrenan, los educan de otra forma y no cuentan con ese privilegio, se podría decir de cierta forma. Muy bien, Jesús, muchas gracias por compartirnos el lado colombiano. Bien, yo acá les quiero mostrar cómo es una estructura orgánica de una entidad, ¿no? Eso sí se respeta en todas las entidades. Se puede decir que forman parte del Poder Ejecutivo. Tenemos órganos de alta dirección, ¿no? Donde está la jefatura o el ministro, dependiendo de quién sea, ¿no? A veces el viceministro, la gerencia general, le llamamos acá. Los órganos de asesoramiento, donde normalmente están las oficinas legales, ¿no? Los órganos de apoyo, donde están todo el tema de compras, recursos humanos, el tema de repente por ahí también contabilidad, ¿no? Gerencia de estudios económicos. Luego vienen los órganos de línea de las entidades, que son los que realizan la función, el quehacer de la entidad, ¿no? Y luego vienen órganos desconcentrados, porque sí, aquí en el Perú una de las funciones, una de la misión de todas las entidades es tener sus funciones desconcentradas, ¿no? Y sobre todo descentralizadas, es decir, que una entidad que tiene aquí en Lima puede tener muchas entidades a lo largo de cualquier región del Perú, ¿no? Entonces, muchas entidades, si ustedes ven en cualquier entidad del link que les he mandado, van a ver que una entidad tiene órganos desconcentrados en varias partes del Perú. Y esto es un poco la estructura orgánica. Les puse del organismo de evaluación y fiscalización ambiental, porque un poco el profesor nos comentó que Cartagena pues está muy ligado al tema del medio ambiente, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá tenemos que se le llama OEFA, que es el Consejo Directivo, tiene la presidencia del Consejo Directivo, ¿no? Que forma parte de este Consejo Directivo. Y aquí en Perú todas las entidades dentro de su estructura orgánica tienen a un órgano de control institucional, ¿no? Este órgano de control institucional lo designa la Contraloría General de la República.
Entonces, y ellos lo designan ¿para qué? Tiene que estar al mismo nivel del órgano máximo, porque ellos no dependen de nadie, es como que ellos tienen su oficina y ellos tienen como función fiscalizar todo lo que realiza la entidad, ¿no? Para ver el tema de la eficiencia, para ver todo el tema de si es que hay algún tema de corrupción o cómo están realizando las funciones, porque en todo lo que se realiza hay gasto público, ¿no? Entonces, si ellos realizan las funciones administrativas que realizan, toman una mala decisión y se está perdiendo dinero, ya están actuando en responsabilidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, ellos formarían parte del órgano de, se puede decir, ellos formarían parte, perdón, del órgano de alta dirección, ellos serían el órgano de asesoramiento y acá estaría el órgano de apoyo, ¿no? El órgano de apoyo aquí en relación a recursos humanos, abastecimiento, unidad financiera, no sé si se ve. Aquí está. Ellos son los órganos de apoyo que apoyan a la entidad. Aquí están los órganos de asesoramiento, ¿no? Y aquí están los órganos de línea, es decir, esta entidad que se le llama OEFA, ¿cuáles son las funciones? Verificar el medio ambiente, ¿no? Entonces, por ejemplo, sus direcciones de políticas y estrategias en fiscalización ambiental, dirección de evaluación ambiental, dirección de supervisión ambiental en actividades productivas, Dirección de Supervisión Ambiental de Infraestructura y Servicios, Dirección de Fiscalización y Aplicación de Incentivos, por ejemplo, ¿no? Y aquí están las oficinas desconcentradas. La mayoría de entidades, si ustedes en algún momento revisan o les interesa ver alguna entidad del Perú, lo normal es que tenga oficinas desconcentradas, ¿no? Que todas esas funciones que realizan las puedan desconcentrar en alguna región del Perú. Muy bien, hasta ahí les he comentado todo un poco de cómo es la estructura del Estado y lo que quiero comentarles ahora es cómo se regulan los procedimientos administrativos. Esas entidades que les he mostrado que forman parte del Poder Ejecutivo realizan funciones administrativas y normalmente tramitan procedimientos administrativos. Nosotros, como el profesor lo comentó el día sábado, tenemos una ley del año 2001, pero esta ley ha tenido diversos cambios, ¿no? Esto de aquí, de esta ley de modernización, no es un cambio, pero sí es un enfoque distinto, ¿no? Porque el que realiza la función administrativa, y es lo que mucho yo les replico a mis estudiantes, no solo de pregrado, sino también posgrado, porque tengo esa, se puede decir, ventaja, ¿no? Yo lo llamo como una ventaja o como esa bendición de poder también enseñar a alumnos que ya llevan la maestría, ¿no? En gestión pública, en temas de derecho también, y porque el abogado no solo puede ser un abogado legalista, el abogado tiene que ser un abogado con visión eficiente, ¿no? Y por eso es importante tener, bueno, en el ámbito del Perú, esta ley de modernización de la gestión del Estado, de la gestión pública como un marco normativo en el cual yo tengo que tomar en cuenta para las funciones que yo estoy realizando. Si no, podría generarme un perjuicio, ¿no? Porque cuando a mí me contratan, se puede decir, cuando a mí me contratan a nivel de para asumir un cargo público, yo no puedo darle o quitarle facilidades a esta persona que está asumiendo este cargo público, ¿no? Mi deber como abogado es darle todas las herramientas y darle la salida legal para que pueda realizar las funciones. Entonces, porque a veces en el quehacer diario, en lo que yo he podido, en base a mi experiencia, tú le dices, quiero hacer tal función. No, no se puede. Entonces, el abogado con el enfoque en modernización, con el enfoque en gestión pública, tenemos que buscar justamente esa salida, ¿no? Darle las herramientas necesarias para lograr justamente de manera eficiente lo que se está buscando. Entonces, por eso es que les pongo acá esta norma porque es importante tomarlo en cuenta. Luego vinieron medidas de simplificación administrativa que van de la mano con esta modernización, porque uno de los enfoques de la modernización es la simplificación administrativa. Entonces, luego vino otro decreto legislativo en relación a hacer también la simplificación, y luego vino un TUO, que nosotros le llamamos TUO al texto único ordenado de la Ley de Procedimiento Administrativo General, porque así se llama nuestra norma, y es como que la compilación de la norma original con todas sus modificaciones, ¿no? Acá le llamamos el TUO. Luego vino otra norma en el 2018 que lo modificó, y luego ha venido otro TUO en relación
el anterior ya queda derogado y este es el tubo que nosotros manejamos, pero en virtud a todas estas disposiciones normativas del estado de emergencia se han emitido 3 normas distintas, porque no sé cómo será en el caso colombiano, pero en el Perú los procedimientos administrativos han tenido que verse obligados a ser tramitados de vía virtual, ¿no? Durante todo el estado de emergencia muchas entidades tuvieron que habilitar los buzones electrónicos, tuvieron que notificar mediante correos electrónicos, lo cual en muchas entidades en el Perú no estaban previstas, ¿no? O sea, ha sido una oportunidad, porque cuando vemos gestión lo consideramos como oportunidad, amenaza, ¿no? Debilidad o en este caso fortaleza. Entonces, esta pandemia en temas de modernización lo vemos como una oportunidad para dar ese salto en temas tecnológicos que si no hubiese pasado esto no lo hubiésemos dado, ¿no? Entonces, y por ejemplo, hay muchas entidades, hasta las entidades, se podría decir, más complicadas, que son las municipalidades, por ejemplo, han tenido que adecuar sus procedimientos a recibir documentación de manera virtual, a notificar de manera virtual, y esas son las modificaciones o los decretos de urgencia, que aquí los decretos de urgencia es que cuando se da un estado de emergencia, el presidente tiene la posibilidad de emitir decretos de urgencia, ¿no? Y que han visto modificada un poco nuestra normativa. Nuestra norma define al procedimiento administrativo como un conjunto de actos y diligencias tramitados en las entidades, ¿no? Con la finalidad de ¿qué? De conducir a la emisión de un acto administrativo. Y este acto administrativo tiene como finalidad producir efectos jurídicos individuales o individualizables sobre intereses, obligaciones o derechos de los administrados. Entonces, el procedimiento administrativo ya no es solo el que una autoridad lo reciba, sino tiene la entidad, una vez que recibe una solicitud, vamos a ver los tipos de procedimiento, va a realizar diversas acciones para emitir un acto administrativo, ¿no? Tenemos tipos de procedimiento, la ley bueno, la ley no establece esta definición, tipos de procedimiento, pero de toda la revisión sistemática podemos decir que existen tipos de procedimiento, y a uno se le llama la aprobación automática, que está destinada justamente para los casos de algunas licencias de funcionamiento, y más en este caso, porque acordémonos que con la pandemia muchas entidades, sobre todo acá en Perú, tuvieron que cambiar el giro del negocio, ¿no? Algunos se dedicaban por ahí, que se dedicaban a una discoteca y de pronto terminaban vendiendo alimentos porque era lo único que estaba permitido y era lo único que les daba ingresos de parte de las personas durante el estado de emergencia, porque nadie podía ir a bailar. Entonces muchas empresas tuvieron que cambiar el giro del negocio, entonces se establecieron disposiciones normativas para dar estas facilidades a estas empresas de que puedan cambiar el giro del negocio. Entonces muchas licencias de funcionamiento que ya venían siendo aprobadas solo con la presentación de la solicitud, cumpliendo todos los requisitos, se aumentaron, ¿no? Para que esta persona pueda hacer esta función sin tener la necesidad de que se revise toda su documentación. Entonces, este tipo de procedimiento es el TUPA, que nosotros le llamamos texto único al procedimiento administrativo, que se puede decir que es como el resumen de los procedimientos por entidades. Establece qué tipo de procedimiento es, ¿no? Entonces, si el usuario o el administrado dice, este procedimiento es de aprobación automática, lo que tendría que hacer es revisar todos los requisitos, ¿no? Y cumplir con todos los requisitos, presentarlo en mesa de partes, y una vez que lo presenta en mesa de partes o recepción o mesa documental, como le llamen, ya está aprobada su solicitud. Entonces, él ya puede realizar esas funciones a partir de que presente esa solicitud, ¿no? Y no necesita de que haya un funcionario o una autoridad que le diga, sí, está bien. No, basta que lo presente en mesa de partes y que, claro, que en esa presentación no haya ninguna observación y a partir de ahí ya está por aprobado. A eso le llamamos nosotros aprobación automática. En cambio, evaluación previa es lo contrario, ¿no? Que yo presento, pero para recién tener la aprobación necesito que la autoridad administrativa me diga que sí está bien o que me da la razón. Y en este tipo de procedimientos de evaluación previa es donde se emiten los actos administrativos, ¿no?
Y luego tenemos otro tipo de procedimientos que podríamos denominar procedimientos de parte, que lo presenta el administrador, y otros procedimientos que son de oficio. Por ejemplo, los procedimientos de oficio son procedimientos sancionadores o la fiscalización, por ejemplo, ¿no? Tengo una empresa que está realizando alguna inconducta en una playa, no sé, está haciendo sacado de desperdicio, ya voy y lo fiscalizo, y si tengo la competencia lo sanciono. ¿No? Eso se inicia de oficio, no necesita que ningún ciudadano denuncie. Podría denunciarlo, pero la autoridad administrativa también lo podría hacer. Y con esta ley también se generaron estos procedimientos, ¿no? El electrónico. Antes de la pandemia ya había esta posibilidad de que sean procedimientos electrónicos, pero con la pandemia, como les decía, existía mucho rechazo de parte de las entidades, sobre todo, les digo porque he trabajado en entidades muy modernas que decían, no, por un tema de presupuesto. El tema tecnológico involucraba mucho presupuesto, ¿no? Entonces decían, no, eso lo vamos a dejar para después, lo vamos a dejar para después, y al final veníamos aplazando muchos cambios tecnológicos que hacer una plataforma, ¿no? Lo cual resulta eficiente, pero resultaba un poco costoso. Bueno, y la única diferencia en que se piden que un procedimiento electrónico y un procedimiento normal en el que yo presentaba mi documentación de manera física es que se respeten las garantías y los principios del debido procedimiento, no que desmedre un poco las garantías del administrado, tenía que respetarse de igual manera. Entonces tenemos procedimientos generales, que son los procedimientos de evaluación previa, la aprobación automática, y también tenemos procedimientos especiales, ¿no? Trilateral y sancionador. El trilateral, acá no sé si en Colombia pasa lo mismo, pero en el Perú el Poder Judicial está colapsado en temas de solucionar conflictos de intereses. Entonces se le ha dado a muchas de las entidades que forman parte del Poder Ejecutivo la posibilidad de solucionar conflictos de intereses. Entonces, por ejemplo, ¿qué casos más comunes son los que se solucionan conflictos de intereses? El tema de problemas de protección al consumidor, por ejemplo, ¿no? Si yo quiero reclamar a Ripley, a Saga, por un producto, yo ya no me voy al Poder Judicial para reclamar, me voy a esta entidad administrativa que es el Indecopi para poder solucionar ese conflicto de intereses. Entonces hay muchas entidades que han asumido esa competencia de cuasi jurisdiccional, se le llama, ¿no? Tiene las competencias limitadas en relación a que solo tiene que resolver lo que la ley lo permite, y luego, si tienen algún cuestionamiento, como cualquier otro acto administrativo, puede irse al Poder Judicial, ¿no? Y bueno, el procedimiento sancionador, que tiene su normativa especial, que justamente tiene como finalidad sancionar. Entonces, el procedimiento administrativo puede iniciarse de oficio o de parte, salvo alguna ley especial, ¿no? Por el principio de legalidad. ¿Cuál es un poco el trámite de un procedimiento de evaluación previa? Yo recibo el documento, ¿no? Y lo voy a mandar al órgano competente, y este órgano competente puede realizar diversas acciones de instrucción. Es decir, yo puedo pedirle documentación, puedo decirle que si está bien, que no está mal, puedo cotejar información con otras entidades, porque la autoridad administrativa, de acuerdo a la ley, sí tiene la facultad de requerir información a cualquier administrado, sea o no parte del procedimiento. Luego, el acceso al expediente, de acuerdo a la ley, tiene que ser en cualquier momento. En cualquier momento hay un principio del acceso permanente, y la ley lo establece en el debido procedimiento, que el acceso del expediente a la parte o a las partes tiene que ser en cualquier momento. Estas partes pueden presentar alegaciones en cualquier momento también. ¿Cuál es, se puede decir, el momento en el que ya no puede presentar alegaciones? Es cuando se emite el acto administrativo. Porque nosotros tenemos, en la ley se regula un principio que se llama el principio de verdad material, que obliga a las autoridades administrativas a buscar la verdad, independientemente de quién haya presentado el documento o independientemente de cuándo lo manifestó. Entonces, la autoridad administrativa tiene ese deber, ¿no? Y luego la carga de la prueba no es como en el Poder Judicial, en el cual aquí en el Poder Judicial es muy rígido, en el que dice que si el administrado no presenta la carga de la prueba, el juez lo declara infundada. En el ámbito administrativo tenemos un principio que se llama el impulso de oficio, ¿no? Este principio obliga a las autoridades administrativas a también, si está en la posibilidad, a buscar la documentación, a ayudar a la parte para la carga probatoria, ¿no? Si la parte, por ejemplo, no sé, dice esto,
necesito tu constancia de estudios, por ejemplo, y ustedes dicen, uy, pero en este momento no lo tengo, pero sí la universidad, ustedes le pueden preguntar si yo soy alumno. Entonces la autoridad administrativa de manera eficiente tendrá que preguntarle directamente a la universidad para no hacerles a ustedes hacer todo el trámite de sacar la constancia que se demorará 20 días, cuando la autoridad administrativa, preguntándole directamente por un correo, podría obtenerlo el mismo día. Entonces, este principio de impulso de oficio no solo me da la oportunidad de que se acelere el procedimiento, sino también ayuda al administrado en casos en que la autoridad administrativa pueda obtener de manera más rápida. Va a haber audiencia pública cuando, por ejemplo, haya afectados que no puedan ser conocidos en el procedimiento, ¿no? En el caso de los servicios públicos, por ejemplo. Si hay alguna afectación o en temas de medio ambiente o en temas de colectivos de consumidores, ¿no? Puede darse una audiencia pública antes del acto administrativo. Y el acto administrativo, que es algo que ustedes también han estudiado, tiene requisitos de validez, ¿no? Y aquí puede ser impugnado. Ya ahora vamos a ver las impugnaciones, pero por ejemplo acá, esta es una forma de conclusión del procedimiento administrativo, que es el acto administrativo, pero tenemos otras formas de conclusión que la ley lo recoge. Que por ejemplo, estas resoluciones que se pronuncian sobre el fondo es el acto administrativo, pero nosotros tenemos la figura del silencio administrativo. Entonces, por ejemplo, acá nosotros tenemos la figura del silencio, en el que cuando la autoridad administrativa no se pronuncia dentro del plazo, porque todos los procedimientos de evaluación previa tienen un plazo determinado, y si no te pronuncias dentro del plazo, el administrado tiene la posibilidad de acudir al silencio, que está previamente definido ya cuál de los dos va a aplicar. El positivo es que le van a otorgar el derecho, y el negativo es que le están denegando el derecho. Entonces el administrado, una vez transcurrido el tiempo, dirá, ya me denegaron cuando es silencio negativo, o dirá, ya me aceptaron cuando es silencio positivo, ¿no? Entonces, las formas de conclusión acá en el Perú no solo es a través de un acto administrativo, sino también es a través del silencio, y ahí no hay acto administrativo porque no hay manifestación, se le llama acto ficto. ¿Qué quiere decir? De que la autoridad administrativa, a través de la ley, está pronunciándose, pero de manera tácita, ¿no? A través de una denegatoria o una aceptación. Y tenemos la posibilidad de que el administrado se pueda desistir del procedimiento, ¿no? También es una posibilidad, y con lo cual la autoridad administrativa acepta el desistimiento y concluye el procedimiento. Puede abandonar el procedimiento también. Hay algunos procedimientos trilaterales en los cuales se da la figura del abandono. Hay acuerdos, cuando son procedimientos trilaterales, las partes pueden llegar a un acuerdo y también concluye el procedimiento. O también cuando se determine la imposibilidad de continuarlo. Por ejemplo, el Tribunal Constitucional, en el caso que les contaba al inicio, ya lo que se pronuncie no va a tener efectos, ¿no? Porque ya está consumado todo. Entonces, lo que tendrá que decir ahí es que carece de objeto pronunciarse. También es una forma de conclusión. Y bueno, el silencio, que es una forma, es eso, ¿no? Es el silencio de la autoridad administrativa, y acá hay dos formas de silencio, negativo y positivo. Positivo es que le va a otorgar el derecho, ¿no? Y el negativo es que le va a denegar el derecho. Pero la consecuencia del negativo es que la parte puede impugnar, y la consecuencia del positivo es que ya yo me voy con mi certificado, no te pronunciaste y ya no digo nada. En el positivo, como hay una afectación se puede decir, a los demás administrados, porque la autoridad administrativa no ha revisado nada, se aplica un principio que se llama control posterior, que es decir, que la autoridad administrativa va a revisar de manera posterior a esta aprobación tácita y va a verificar si todo está correcto. Si verifica que no está correcto, ¿qué es lo que va a pasar? Puede pedir la nulidad del procedimiento, en este caso del acto ficto, ¿no? Hay esta posibilidad de que pueda declarar la nulidad. Bueno, acá, ¿qué tipo de silencio aplica? Cuando esa aprobación automática no aplica, silencio de evaluación previa aplica positivo o negativo, dependiendo de lo que el TUPA establezca. En el trilateral hay silencio negativo y en el sancionador no aplica. Y esto es la revisión de cómo se revisan los actos. De revisión de oficio puede haber rectificación de errores materiales. Simplemente rectificación de errores son materiales. Me equivoqué en el número, lo corrijo, me equivoqué en la letra, una letra o una palabra, lo corrijo, pero no varía el sentido del pronunciamiento. Eso es rectificación de errores. La nulidad de oficio es por alguna causal de nulidad. Nosotros tenemos 4 causales de nulidad. Si está en esa causal, puede ser declarado nulo. De oficio también.
Y la revocación es cuando se aplica normalmente cuando son adecuaciones de norma y estas empresas no se adecúan, entonces revocan las licencias, revocan los derechos, ¿no? Y luego tenemos los recursos administrativos, que nosotros tenemos 3: reconsideración, apelación y revisión. La reconsideración es un recurso en el cual la misma instancia que emitió el acto administrativo en primera instancia vuelve a revisar, pero la característica es que tiene que existir una nueva prueba. Si no hay una nueva prueba, no puede reconsiderar, tendría que solo apelar, ¿no? Y la apelación es la garantía de la segunda instancia, que es un derecho constitucional también y que se aplica en muchas legislaciones comparadas. Y luego tenemos el recurso de revisión, que es un recurso extraordinario que no todas las instancias administrativas lo tienen. Y más que todo ve temas de forma, ¿no? Si se tramitó bien el procedimiento, pero ya no se va a revisar sobre el fondo del asunto. Y el agotamiento de la vía administrativa se da cuando llega a la segunda instancia y luego pueden ser impugnados al Poder Judicial, ¿no? Y el proceso a través del cual se demanda esta impugnación es el proceso contencioso administrativo. Existen diversas, y acá les voy a mostrar, bueno, nosotros ¿por qué recogemos el proceso contencioso administrativo? Porque la Constitución establece que las resoluciones administrativas que causan estado son impugnables a través de la vía contencioso administrativo, ¿no? Esto es nuestro, se puede decir, nuestro marco constitucional para que exista el proceso contencioso administrativo. Tenemos la legislación, la normativa vigente, ¿no? ¿Por qué hay un tubo? Porque ha habido modificaciones. La ley original es del 2001, pero entró en vigencia en el 2002, que era el proceso de adecuación, y tenemos un tubo, que es el texto único ordenado vigente a partir del año 2019. ¿Y qué se puede demandar en el proceso contencioso administrativo? La nulidad total o parcial o ineficacia de los actos administrativos. Esta primera causal es la más conocida y se puede decir el 90% de pretensiones en un proceso contencioso administrativo. La mayoría, una vez que llega a la segunda instancia, en el ámbito administrativo, considera, y está mal así, como una tercera instancia el Poder Judicial, pero el Poder Judicial no es una tercera instancia, es una primera instancia a nivel judicial, porque claro, existe este reconocimiento constitucional en que todos los pronunciamientos administrativos pueden ser recurridos a nivel judicial, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque a quien le corresponde administrar justicia es al Poder Judicial, entonces es un poder inherente a ese poder del Estado. Entonces, la autoridad administrativa lo que está haciendo es administrando justicia, pero lo consideran así, la máxima autoridad para poder administrar justicia ante cualquier error es el Poder Judicial. Entonces, la mayoría de administrados considera una tercera instancia, como ya les dije, erróneamente, ¿no? ¿Qué también se puede demandar ante el Poder Judicial, ante la acción contencioso administrativo? El reconocimiento de un derecho, ¿no? O en este caso, un restablecimiento o el reconocimiento de un derecho que ya ha estado establecido a través de la ley o de repente a través de una resolución judicial. La declaración de contraria y el cese de una actuación material. Por ejemplo, una actuación material, la autoridad administrativa está decomisando algo, está realizando alguna función que no necesariamente ha devenido en una conclusión del procedimiento, es una actuación material específica. Entonces yo puedo demandar ante el Poder Judicial a través de una acción contencioso administrativo que cese esa actuación material. También le puedo pedir al proceso contencioso administrativo que se ordene a la autoridad administrativa la realización de una determinada actuación que esté obligada porque la ley así lo estableció, porque ya existe un acto administrativo firme y la autoridad administrativa no lo está cumpliendo. Y luego, y esto es una modificación, se puede decir de una de las últimas modificaciones, es que se puede demandar la indemnización por el daño causado. Antes, ¿qué pasaba? Que tú para que demandes, te podían declarar la nulidad, ¿no? El juez y poder determinar todo el perjuicio, pero tú tenías que demandar en la vía civil la indemnización. En cambio ahora tú puedes demandar la nulidad y si el juez declara la nulidad también puedes, como una pretensión accesoria, demandar la indemnización por el daño o causado, ¿no? Entonces, dos pretensiones que las puedes interponer con tu demanda de manera eficiente, porque si no, como les decía, tenías que irte a la vía civil una vez que termine el proceso contencioso, que normalmente duran 5 años, y no porque así establezcan los plazos, sino porque la carga laboral es tanta
de que, y también las impugnaciones son tantas que llegan hasta segunda instancia y algunos que llegan a casación, que al final termina perjudicando todo este término, plazos dentro del proceso, ¿no? Nosotros manejamos un código procesal civil que regula las normas civiles y también es requisitos dentro del proceso contencioso administrativo. Pero aparte de esos requisitos, por ejemplo, y que esos requisitos son de determinar la legitimidad para obrar, el que la demanda tenga cierta información del nombre, los domicilios, cosas así. Pero el requisito especial en el proceso contencioso administrativo es que tú presentes la resolución que agote la vía administrativa, pero siempre y cuando cuál sea esta causal, ¿no? Lo demás no necesitan el agotamiento de la vía administrativa. Entonces, tú cuando demandas la causal 1, que es la nulidad del acto administrativo que ya ha llegado a segunda instancia en sede administrativa, tú tienes que acreditar en la vía judicial que justamente a través de una resolución, la resolución por la cual agotas la vía administrativa, ¿no? Y acá tenemos una situación especial que no sé si ahí, profesor, en Colombia lo tienen, que la propia autoridad administrativa también podría demandar la nulidad de esos propios actos administrativos, porque la autoridad administrativa también se podría confundir. Entonces también le dan la posibilidad de demandar a nivel contencioso y le dan un plazo de 3 años para poder demandar en la vía judicial. Y luego, bueno, y acá es algo importante, que cuando se admite la demanda no se suspenden los efectos de la autoridad administrativa. Entonces, tendría que yo pedir una medida cautelar para suspender los efectos de esa resolución administrativa. Si no, no, mantienen vigentes todos los efectos. Y tenemos la diferencia entre un proceso urgente y un proceso especial. El proceso urgente está destinado para una afectación inminente, ¿no? Por eso es que los plazos son más cortos, y el proceso especial es el proceso regular. Por ejemplo, acá les presento, ¿no? Cese de cualquier proceso urgente para el cese de cualquier actuación material, cumplimiento por la administración de una determinada actuación que por mandato de la ley se encuentre obligado a hacerlo, ¿no? En materia previsional, por ejemplo, las personas que van a cobrar alguna pensión y están con mucho tiempo, ¿no? Ellos pueden tramitar a través del proceso urgente. O conceder alguna tutela que sea inminente, ¿no? Porque lo que se necesita para tener este tipo de proceso es que el interés sea manifiesto, hay una necesidad impostergable de tutela y que sea la única vía eficaz, ¿no? Por eso es que se le llama así proceso urgente. Y el proceso especial son las otras situaciones que no están previstas en el proceso urgente. Un poco la secuencia es la demanda, calificación de la demanda, contesta la demanda. Acá tenemos esta, se puede llamar relación jurídica procesal válida, ¿no? No sé si ustedes ya han llevado procesal civil. Yo por eso a veces digo en la universidad que este curso de Administrativo 2 se debería llevar después de proceso civil, ¿no? Porque para que se conozca un poco de estos términos judiciales, de qué es, sobre todo para los alumnos, ¿no? Qué es la relación procesal jurídica válida, ¿no? El autosaneamiento, que el juez acá tendría que determinar qué son las partes, las que están, se puede decir, legalmente legitimadas para poder demandar y ser demandados, ¿no? Fija los puntos controvertidos, establece la admisión o el rechazo de los medios probatorios, puede haber una audiencia de pruebas, y luego ya determinan que el expediente está listo para sentenciar, puede haber informe oral, luego una sentencia y luego puede haber apelación. Muy bien, muchas gracias. Creo que me he extendido ahí en el tiempo, profesor. Discúlpenme. Quería plantearles ahí la visión general para que de repente puedan tener una idea de cómo es nuestro día a día en temas administrativos aquí en el Perú. Muy buena presentación, profesora Natalia, la felicitamos, es muy clara, precisa en el desarrollo de cada uno de los puntos propuestos en la agenda. Nos presentó un panorama general tanto del procedimiento administrativo y del contencioso. Ellos apenas están viendo, conmigo en Derecho Administrativo vieron más que todo muchos temas de procedimiento administrativo. Van a entrar el año que viene a ver su procedimiento administrativo y ya tienen una gran idea por esta gran introducción que de manera comparada nos ha presentado. Este año vieron su procesal civil general, lo cual les sirve de base
cuando ya habían visto teoría general del proceso para entender muy bien el procedimiento contencioso administrativo el próximo año. Pero queremos escucharlos si tienen alguna pregunta o si han escrito en el chat de todos estos temas interesantes. Yo quisiera, aprovechando esa coyuntura, porque efectivamente en América Latina estamos muy atentos a todo el proceso del presidente y de la vacancia. Nosotros en Colombia tenemos una figura que no vimos de pronto en la estructura y queremos confirmar, que es la figura de la vicepresidencia. Antes nosotros le llamábamos el primer designado. Tuvimos muchos años en que no la teníamos, después teníamos la vicepresidencia. Finalmente, la Constitución del 91 se ratificó la vicepresidencia, que básicamente es ese funcionario que se activa cuando existe una falta temporal absoluta del presidente, y en todo caso es un funcionario independiente del poder legislativo. Viendo la dinámica de cómo se dio y que hemos estado muy atentos en general en América Latina, viendo por ejemplo el antecedente de un proceso no igual, sino bueno, en el resultado en cuanto al cambio de Bolivia, y ahora que vimos el proceso de cómo se dio, y ahora en el caso de ustedes, que nos ha puesto muy atentos, y que de pronto también esperábamos que no sabíamos si ese cambio iba a generar de pronto algún choque interno, me refiero de pronto a alguna movilización o algún conflicto. No sabemos si se ha generado, me refiero ya desde el punto de vista civil, de pronto si se ha generado la situación. Y queríamos, entre lo que, si alguien se anima a hacer una pregunta, que nos comentara eso. Esa figura de la vicepresidencia no existe, o sí existe allá en Perú. Gracias, profesor. Sí existe. Es más, el presidente, cuando lanza su plancha presidencial, está el presidente, el primer vicepresidente y el segundo vicepresidente. Sino que, ¿cuál es la situación en el Perú? De que el presidente elegido era Pedro Pablo Kuczynski. Su primer vicepresidente fue Martín Vizcarra y su segunda vicepresidente fue Mercedes Arauz. El presidente Kuczynski renunció y asumió el primer vicepresidente, que es Martín Vizcarra. El presidente que hemos tenido es el primer vicepresidente. ¿Y qué ha pasado con la segunda vicepresidenta, que es la que debería haber asumido en estas circunstancias? Ella renunció el año pasado a su vicepresidencia. Entonces, prácticamente el presidente Martín Vizcarra estaba solo gobernando, y ante situaciones como la vacancia o alguna enfermedad, lo que correspondía, de acuerdo a la Constitución, es que sea el presidente del Congreso el que asuma, ¿no? Entonces, claro, ahorita, en estos momentos, hay un gran problema civil, porque desde ayer están las marchas en el Cercado de Lima, que es como el centro de Lima donde está instalado el Congreso de la República, porque muchas personas tienen esta desazón de que esta vacancia se ha dado por temas políticos y con intereses privados, ¿no? Entonces, a ver, profesor, me espera un minuto. Perdón, un momento. Entonces, ahorita estamos en un gran problema. Es un gran problema el que estamos pasando. Ya hay personas que están heridas, ¿no? Al inicio se especulaba que las Fuerzas Armadas podían asumir el control, porque muchos consideran de que esto ha sido un golpe de Estado, ¿no? Lo que ha adoptado el Congreso de la República. Entonces, pero claro, todo eso ya ha sido descartado, porque el mismo presidente Vizcarra ha aceptado, se puede decir, su vacancia, ¿no? Entonces, y las Fuerzas Armadas también ya le han dado el respaldo al presidente del Congreso, pero las marchas siguen, y no sabemos en qué va a terminar, ¿no? Y sí, también es bueno reconocerlo, porque si no fueran por ese tipo de marchas, muchos cambios no se hubiesen dado, ¿no?
Entonces, vamos a ver qué pasa, estamos a la expectativa de lo que pase. Y ahorita el cambio político más importante es la designación de los ministros, ¿no? Asumir todas las cabezas de toda esta estructura orgánica que les he señalado, porque el ministro asume y como la han visto en la estructura orgánica, para abajo tiene diversas entidades adscritas. Entonces cambia el ministro y cambia la jefatura de todas las entidades, salvo de estos organismos reguladores que les dije que formaban parte de la presidencia del Consejo de Ministros, ¿no? Pero, y los organismos autónomos que también se mantienen, pero después la estructura del Estado cambia un ministerio y cambia todo para abajo y todos los avances que se han dado, ¿no? Gracias. Yo tengo una duda también sobre ese tema, pues como se han tenido como tantos como presidentes en corto tiempo, ¿cómo han manejado eso? Y mientras se designa un nuevo presidente, ¿quién asume esa parte del Congreso? Ya, muchas gracias. Este cambio del presidente Kuczynski con el presidente Vizcarra no fue muy, se puede decir, drástico porque venían de una misma plancha presidencial, ¿no? La lógica era la misma. No se sabía que Vizcarra no era un dictador ni nada por el estilo. Entonces no fue mucho problema el cambio, ¿no? Pero actualmente sí es un problema porque esta persona que asume no fue elegida por el pueblo para ser presidente, ni tampoco para asumir el cargo, ¿no? En caso de presidente y vicepresidente. Entonces, y como él asume la presidencia, que todavía es discutible de acuerdo a la Constitución porque nunca ha pasado, entonces recién se le está dando una interpretación, el vicepresidente del Congreso asume la presidencia del Congreso, ¿no? Entonces, y aparte los presidentes del Congreso duran solo un año, entonces en la nueva legislatura de julio, en el caso de que no estén de acuerdo con este vicepresidente que ha asumido la presidencia, lo pueden cambiar, ¿no? Los mismos congresistas. Bueno, ya en julio ya viene un nuevo gobierno, es más, ¿no? Viene un nuevo gobierno. Y los congresistas que estamos recién han sido elegidos el año pasado porque con este tema el presidente Vizcarra cerró el Congreso, ¿no? Esperando tener un mejor Congreso y al final hemos tenido el peor Congreso de la historia del Perú, ¿no? No sé, profesor, si hay alguna duda, si no, un agradecimiento a todos los participantes, a sus alumnos, a la invitación. Yo creo que no hay más, yo creo que no más inquietudes, profesor, así es. Bueno, aquí hay una última pregunta para cerrar de William. William, adelante. Hola. Te escuchamos, William. Adelante. Listo, profe. Bueno, buenas noches a usted, a la doctora primero que todo y a los compañeros. Sí, bueno, quería hacer una pregunta en cuanto al tema que se está tratando en cuanto a la destitución del presidente, al anterior presidente. Me queda una inquietud bastante que es, pues dado que acá nunca hemos, pues no en el tiempo de existencia que tengo, nunca hemos visto esa situación de un presidente destituido. Precisamente hoy se estaba dando la noticia de que aquí todo llega a moción de censura, pero no prosperan. Entonces le quería hacer la pregunta a la doctora, por ejemplo, bueno, ahora asume el presidente del Congreso como presidente electo. Ante ese caso ya él terminaría el periodo pues que tenía el presidente anterior, o ya se convocan nuevamente a unas votaciones pues atípicas, o cómo sería el proceso nuevamente pues para la elección de un nuevo presidente elegido por voto popular. Gracias. Muchas gracias, William. Lo ético, ¿no? Ante una circunstancia como esta sería que él convoque a elecciones inmediatamente.
pero como tienen intereses políticos, las elecciones ya están convocadas para el siguiente año, que más o menos será en marzo, por ahí, para que el nuevo presidente elegido por el pueblo asuma funciones en julio, que era el periodo en el que terminaría el periodo en que terminaría el presidente que ganó en su momento, ¿no? Que fue el presidente Kuczynski. O sea, todos estos cambios se han dado en 5 años, y los 5 años terminan en julio del 2021. ¿No? Y lo más triste de todo esto es que el siguiente año el Perú cumple el bicentenario, ¿no? Que teníamos muchas expectativas frente a diversas situaciones, ¿no? Uno de las circunstancias que nos han impedido hacer muchas cosas ha sido la pandemia, ¿no? Que es algo que nadie pudo prever en ningún país, pero otra de las circunstancias es esta, ¿no? Que nos va a tocar asumir un bicentenario con un país dividido, ¿no? En relación a este tema político. Doctora, disculpe, para complementar un poquito la pregunta de mi compañero William, a mí me gustaría saber si de pronto el presidente del Congreso en cualquier momento puede decidir que hayan votaciones populares. O sea, mañana podría decir, y que la Constitución se lo permita, que mañana él pueda decir, bueno, mañana en el Perú elegimos presidente. Claro, la Constitución, él ya sería el presidente de la República, entonces él podría hacerlo, tiene las facultades legales para hacerlo. Ahora, el tema de adelantar un poco las elecciones, que el presidente Vizcarra lo propuso en un proyecto de ley, ¿no? Lo propuso, pero los congresistas no aceptaron, porque ojo, que haya nuevas elecciones pronto hace que los congresistas también se vayan pronto. Entonces, siempre partimos de que los intereses de ellos incluso no es irse en julio. Su interés original era de que ellos se queden 5 años más bajo la expectativa de que es un nuevo presidente, ¿no? Esa era su idea original. Pero claro, él podría, desde el punto de vista ético, y lo más corto que podría hacer con todos estos temas logísticos, porque no sabemos cómo se van a dar las elecciones. El Perú ha tenido pilotos en relación a elecciones digitales, ¿no? Virtuales, electrónicas, es más, tenías que ir a votar, pero lo hacías de manera electrónica. Nunca hemos tenido una elección virtual, entonces no se sabría cómo se podría procesar, ¿no? Están esperando que en marzo ya lo de la pandemia pase y se pueda ir a las votaciones como se ha venido dando, ¿no? Entonces, lo que podría pasar, si es que él quisiera, es que en el tiempo de 3 meses, supongamos, al enero, ¿no? Que sería lo más corto, que se pueda elegir a algún representante, ¿no? Lo que esperamos también es que los que vayan a designar como ministros, y ahorita están pendientes 2 cosas, ¿no? Las elecciones de los ministros y el tema del presupuesto público. Son decisiones que nos van a marcar un poco la pauta de qué es lo que de qué es lo que quieren para el Perú en lo que viene, ¿no? Si es una repartija, como se dice, o si realmente quieren hacer algo bueno para el país, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias a ustedes. Bueno, profesora, muchas gracias por acompañarnos en esta sesión muy buena, y esperamos que podamos establecer una buena alianza para más adelante seguir haciendo actividades y que podamos compartir a partir de este convenio muchas más actividades académicas y así eventos tanto de la universidad de ustedes, Privada del Norte, como la Universidad Libre, puedan seguir siendo compartidos en diferentes escenarios, y que sea este el inicio de muchas otras actividades que podamos programarlos. Nuevamente, muy agradecido a usted, a sus estudiantes, el esfuerzo los que quisieron, los que alcanzaron a vincularse acá con nosotros, y así agradecer también el buen recibimiento el día sábado de parte de ustedes y de sus alumnos. Y bueno, aquí esperamos, desde acá vamos a estar muy atentos y les deseamos que se mantenga lo más importante, esa institucionalidad, esos principios de separación de poderes, y que podamos superar de esos 2 grandes retos que tenemos todos. Primero, el de la pandemia, que
tenemos conocimiento que también los golpeó duro a ustedes, a esa República Hermana del Perú, como también a otros países, y ahora esta situación de transición en la institucionalidad que esperemos no afecte mucho las instituciones y que puedan ustedes superar con esa fortaleza que los ha caracterizado. Entonces, muchas gracias nuevamente y bueno, damos por cerrada la actividad. No sé si Jessica tiene algunas palabras finales o Lina y... Muy buenas noches a todos nuevamente. Nada, básicamente agradecerles a ustedes, maestro Mario Echevarría y Natalia Herrera, por su tiempo, por la transmisión de conocimiento a los estudiantes tanto de la Universidad Privada del Norte como la Universidad Libre de Colombia. Y espero que, bueno, estos encuentros que son muy productivos para nuestro equipo se den para el siguiente semestre. No pierdan el contacto y muchas gracias. Claro que sí. Muchas gracias. Muchas Bueno. gracias. Muchas gracias a todos los estudiantes, muchas gracias Jessica y Lina por la gestión. De mi parte siempre voy a estar dispuesta a transmitir los conocimientos en momentos que se requiera, ¿no? A mí es algo que me gusta, me encanta y sobre todo que más de poder transmitir la experiencia y que he venido adquiriendo a lo largo de los años, ¿no? Así es. Bueno, hasta luego y que tengan feliz noche. Igualmente. Feliz. Hasta luego, muchas gracias a todos. Luego. Que tengan buena noche. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien. Muchas gracias, que descansen. Gracias, buenas noches.